Buenas tardes a todos ustedes. Para mí es un especial placer estar aquí con todos ustedes para tratar uno de los temas más complejos en los que se enfrenta nuestra sociedad y que día con día vemos con suma preocupación su incremento. En esta ocasión yo me refiero a las violaciones a los derechos humanos y en este caso especial a las desapariciones forzadas. Cuando recibí la invitación por parte de la Jornada Nacional de las Mujeres Socialistas, de inmediato se me vino a la mente la oportunidad. Esta es una oportunidad para expresar algunas reflexiones, sobre todo para abordar el tema de los derechos desde la perspectiva de género, que ha sido un compromiso personal. Cuando un acto de violencia es dirigido a una mujer, por el solo hecho de serlo, o porque son actos que afectan fundamentalmente a las mujeres, estamos hablando de violación de género. La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas define la desaparición forzada como la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad sobre el paradero de las personas, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales de las garantías procesales pertinentes. Aquí nos está diciendo esta convención que la desaparición forzosa solo se da cuando interviene el Estado. Cuando interviene el Estado en la desaparición de los grupos, ya sea de mujeres, de hombres, pero se da cuando existe la participación del Estado. Cuando esta definición se enfoca o afecta directamente a las mujeres, entonces estamos hablando de una realidad escalofriante. Voy a dar algunas estadísticas. Comentábamos hace un momentito con Ana Lilia Guillén que estos días hemos estado hablando de muchas estadísticas, pero creo que es importante saber cuántas mujeres desaparecen, cuántas mujeres son asesinadas. Yo creo que es algo importante que nosotros, por cultura, tengamos esta estadística. Esto es solo para tener una noción de la violencia general en contra de las mujeres, según las estadísticas del INEGI. De cada 100 mujeres mayores de 15 años, 33 han sido objeto de violencia en los espacios comunitarios o sociales a lo largo de su vida. Con respecto a la proporción de mujeres maltratadas a lo largo de su relación en Michoacán, con el 42.9%, que se encuentra muy por debajo de la estadística del Estado de México, que es de un 60.5%. Jalisco se encuentra en un 59.3%, que ocupa los primeros lugares de mujeres violentadas, el Estado de México y de Jalisco. El número de muertes intencionales de mujeres registrado en nuestro país fue de 2.289, de las cuales 1.425 fueron homicidios y 864 suicidios. Esto significa que diariamente mueren 6 mujeres por violencia, 4 por homicidio y 2 por suicidio. En el estado se registran 113 muertes intencionales de mujeres, 65 fueron homicidios y 48 suicidios. En México, el homicidio ocupa el primer lugar por causa de muerte intencional, a diferencia de los países desarrollados, donde es más frecuente el suicidio. Ahora bien, uno de los requisitos para que se configure una desaparición forzada es la participación del Estado de manera directa o indirecta, ello siempre con alguna finalidad en específico. En efecto, en la violencia de género existe un abuso de poder cometido en la mayoría de los casos por hombres, y en México, a pesar del discurso político, la violencia hacia la mujer, lejos de desaparecer, se ha vuelto cada vez más cruel al punto de llegar a ser asesinadas por sus parejas.
Este fenómeno se hace patente cuando las características del entorno influyen, ya que existe una marcada relación entre la criminalidad, el abuso de poder, con la demografía de las áreas urbanas o rurales donde esto ocurre, es decir, que en zonas urbanas o rurales marginadas, donde la mayoría de los medios de comunicación enfocan sus cámaras, en donde existen familias enteras que viven con menos de 2,000 pesos mensuales, donde los servicios básicos del acceso a la educación son un lujo. Esto, damas y caballeros, se convierte en un blanco perfecto para la incursión de agentes del Estado o de paramilitares que, con la finalidad de hacer un ajustamiento rápido y expedito o para recabar información, o bien por el simple hecho de generar terror en una colectividad de individuos, sustraen a las personas del amparo de la ley, las secuestran por un tiempo, las torturan y finalmente las asesinan, para después ocultar los cadáveres con el propósito de asegurar la impunidad de los responsables. Y mientras todo este proceso dura, la comunidad y las familias viven en un estado constante de terror y de zozobra, e incluso los niños que se ven privados de sus padres por medios violentos también pueden ser sustraídos y ser objeto de crímenes tales como la trata de personas. El Estado tiene una gran responsabilidad frente a las mujeres, diseñando políticas de desarrollo y de promoción que sean verdaderos escudos frente al abuso de poder. Y aunque no necesariamente los lugares más pobres tienen que ser los más afectados o los más vulnerables, nos encontramos frecuentemente que la mujer es responsable de la provisión y de la atención de los hijos, lo que supone un esfuerzo muy grande y también una limitación laboral. Veamos una definición de violencia entendida únicamente como el empleo de la fuerza física. El empleo de la fuerza física no es suficiente, también influye e incluye la explotación, la discriminación, las estructuras económicas y sociales, las desigualdades, la creación de una atmósfera de terror, amenazas y represalias. Por tanto, la desaparición forzada es una forma de abuso continuo, y esa naturaleza supone que jurídicamente los hechos solo prescriben a partir del momento en que se pueden aclarar, de manera que los interesados pueden disponer de un mayor tiempo para presentar las denuncias ante la justicia. A nivel internacional, hay diversos instrumentos que cuentan con la Declaración sobre la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada, firmado por México el 12 de diciembre de 1992, y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas de la OEA, en los cuales en esencia se establece como un nuevo derecho humano el derecho a no ser sometido a desapariciones forzadas, y que constituyó un avance en lo que respecta a medidas concretas vinculantes como la obligación de mantener registros de todos los lugares de detención y de los detenidos, y al derecho de los desaparecidos y sus familiares a un recurso efectivo y a una reparación. También contempla la sustracción de niños cuyos padres han sido víctimas del crimen de desaparición forzada, la falsificación de la identidad de niños y su adopción. La Organización de Estados Americanos fue la primera organización en aplicar un instrumento capaz de dictar sentencias definitivas, y sobre la desaparición forzada ya se emitió una sentencia en contra del Estado de Honduras en relación a las desapariciones forzadas. Tenemos que este fenómeno en los 70 se incrementó. Yo les voy a poner un ejemplo que creo que todos conocemos, por un movimiento insurgente, y yo creo que recordaremos al señor Lucio Cabañas, quien fue un maestro rural y líder estudiantil, jefe del grupo armado y denominado Partido de los Pobres en la Sierra de Guerrero. Empezamos en los años 70 esta desaparición. Gracias. Pero en nuestra legislación no existe ningún tipo penal que describa en toda su amplitud la desaparición forzada. Solamente existe un delito que se llama privación ilegal de la libertad, que no se refiere a lo que es la desaparición forzada. No tenemos una legislación. ¿Es mejor sin micrófono?
¿Sí escuchan atrás? No hay alguna legislación para prevenir y sancionar este tipo de conductas. La Comisión de los Derechos Humanos tiene un padrón, registra a las víctimas, a los desaparecidos. Ellos inician, si ustedes presentan una queja, la Comisión Nacional inicia una investigación y también la Comisión Nacional les proporciona a las víctimas orientación jurídica y psicológica, porque esto únicamente la legislación federal contempla la desaparición forzosa en el capítulo 3, pero no en el estado de Michoacán. Aterrizando esto a nuestro tema, la impunidad y la misoginia han logrado impregnar una apatía y una especie de habituación a la muerte y a las violaciones. A quien quiera reconocer, quien quiera o no reconocer por parte del Estado mexicano el fenómeno de las desapariciones forzosas. Yo quiero comentarles que las propuestas que hacemos por parte de este trabajo que lo hicimos y que hemos venido escuchando, estudiando un poco, platicando, conociendo, para nosotros, para la Comisión Estatal de Derechos Humanos y para una servidora, es legislar en materia de desaparición forzada a fin de que se tipifique esta figura, lo que permitirá una intervención más activa por parte de la Procuraduría. No es lo mismo tener un delito que se le parezca como la privación ilegal de la libertad a una desaparición forzada, donde hay violencia, donde hay que no se sabe de la persona, donde hay tortura, a veces, como lo comentaba, hay asesinato. Entonces, sí es importante que se tipifique este delito en la legislación michoacana como tal. México debe de firmar y ratificar todos los tratados en materia de desaparición forzada para que de esta forma tenga una obligación vinculante con la comunidad internacional. Hay algún tratado que México no tiene ratificado y si no se ratifica entonces no puede entrar en vigor en la República Mexicana. La responsabilidad de la cadena de mando es sumamente importante para asegurar que los agentes a sus órdenes no cometan desapariciones forzadas. ¿Qué es esto? Que los directivos de la Procuraduría, que los directivos de Seguridad Pública, que los directivos elementos del Ejército señalen a sus elementos de seguridad que no se den las desapariciones forzadas. Hay elementos, hay investigaciones que se deben de hacer de manera legal. Las detenciones deben de ser de manera legal, previa a una investigación como nuestra Constitución no lo establece, y no con las desapariciones forzadas. El Estado en toda circunstancia debe proporcionar recursos legales efectivos que permitan que familiares y abogados conozcan de manera inmediata el paradero del detenido y la autoridad que lo custodia. ¿Qué sucede en algunas ocasiones? Bueno, lo que estábamos comentando, que se llevan a la persona, la desaparecen por días, los familiares con la angustia van a la Procuraduría, van a donde están los soldados, van a donde está la PGR, a la del Estado, a los hospitales y no localizan a sus familiares. Entonces, esto que el Estado tenga la obligación que de manera inmediata que detiene a alguna persona, tendrá la obligación de manera inmediata informar tanto a los familiares como al abogado que va a solicitar información para poder apoyarlo jurídicamente. Estas son mis conclusiones. Yo espero, esto fue breve, espero que hayan entendido y pues no sé las preguntas si vienen después, ¿no? ¿Sí? Pues muchas gracias.